Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, particularmente me gusta, y que son los mitos. Y tenemos una invitada especial, ella ya nos visitó en una oportunidad, y se llama Sherry Rojas. Ya diríamos que sos profesora de historia, ¿verdad? Porque te falta tan poquito. Sí, por favor, sí. Que ya sos profesora de historia. Sí. Y vamos a hablar de los mitos. Sí, bueno, gracias por la invitación. Yo voy a aclarar que fui la primera invitada y que voy a ser la última invitada de estos episodios. De esta primera temporada. Podemos decir. Sí. Tal cual. Voy a tirar laureles sola. Y sí, vamos a hablar de los mitos y bueno, un poco claro, porque la astrología y demás. Claro, los mitos los vemos como lejanos, maravillosos, ¿cierto? Pero también es cercanos a la vez, porque siempre seguimos hablando de los mitos, ¿no? Es como que están vivos, podríamos decir. Sí, siguen vivos en nuestro vocabulario, en lo que conocemos. Bueno, más adelante van a escucharlo, pero incluso en cositas muy chiquititas como son los planetas, como son ciertos comentarios que seguimos diciendo en el diario vivir, son mitos que prevalecen durante el tiempo y que es algo que justamente los caracteriza eso, ¿no? Que sin darnos cuenta seguimos hablando de los mitos, ya sean los mitos de la mitología griega o romana, que son muy parecidos. ¿Cuántas veces habremos dicho, bueno, qué Odisea, por ejemplo? Ahora que está en la película justamente la Odisea, la verdad fue una odisea esta mañana, por ejemplo. Tuve que hacer un montón de trámites y bueno... ahora es como que vemos por qué decimos esas palabras, incluso ¿cierto? Con características que no conocemos, que son capaz que de algún que otro dios, de algo que nos ha quedado así en el pasado y lo seguimos utilizando como totalmente de verdad y lo seguimos totalmente trayendo a colación. Totalmente incorporado al vocabulario del día a día sin darnos cuenta. ¿Y cómo podríamos definir los mitos? ¿Qué son los mitos? Bueno, justamente los mitos son narraciones, la palabra mito viene del griego que significa cuento, que son narraciones maravillosas que usualmente, por supuesto, están protagonizadas por dioses, por semidioses, por héroes o criaturas más fantásticas, ¿no? Y que dan respuesta o buscan sentido a diferentes hechos o incluso a cosas, ¿no? Cuando hablamos de varios mitos que forman parte de un sistema de creencias, estamos hablando de la mitología, ¿no? Claro. Que justamente la mitología es la que sustenta o da respuesta a la razón y a la razón del ser y al origen de todas las cosas que los rodea, incluso de una cultura, de los objetos y demás, explican y dan una respuesta a eso. Claro. Es como que responden a preguntas existenciales también. Tal cual, los mitos, ¿cierto? Sí. Y ese universo de los mitos, ¿cómo los podríamos clasificar? Están clasificados de varias maneras, es decir, los mitos dan respuesta a diferentes cosas, por ende se les ha dado ciertos nombres para poder clasificarlos. Tenemos los cosmogónicos, que son los que hablan sobre el origen del universo, ¿no? Así como también tenemos los escatológicos, que por el contrario explican el fin del universo, la catástrofe y demás, el fin del mundo. Tenemos los morales, ¿no? que te hablan sobre el bien y sobre el mal, sobre lo correcto, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Tenemos aquellos que responden a los dioses, a cómo son los dioses, qué características tienen, los poderes que tienen incluso sobre ellos. Claro. Aquellos que también dan respuesta a los objetos, a las instituciones que han surgido, a ciertas técnicas y demás. Entonces hay una clasificación bastante es muy amplia. Sí, muy amplia. Y cada uno va a responder a diferentes cosas. Claro. Y bueno, y hoy podríamos hablar sobre el mito sobre el origen del universo, ¿cierto? Sí. Cómo se originó el universo. Exactamente. Nosotros elegimos un relato que es de una autora, Ana María Schwa, ¿no? Sí, muy conocida. Es muy conocida, sí, incluso tiene un libro muy, muy lindo que usualmente se da en las escuelas primarias para leer, y lo sacamos de ahí este relato, y también trajimos una pequeña infografía donde está una imagen, sí, porque la realidad es que los mitos son súper difíciles para poder explicar porque van y vienen todo el tiempo y es un quilombete importante, la verdad, con los dioses. Hay muchos nombres, pasan muchas cosas, sí. Y son cosas extraordinarias, cosas así. Eso es lo fantástico también que tiene, lo fascinante que tienen los mitos, ¿no? Claro.
Entonces nosotras elegimos el mito del inicio del universo, ¿no? De cómo arranca este universo en el que estamos inmersos. Y bueno, todo arranca con el caos, ¿no? Con que antes de que todo existiera era caos, que acá en la imagen está como dibujado de cierta forma, pero lo que tiene es que el caos no es tangible. Entonces no tiene una forma para poder describirlo. Y de ese caos surge Gea, que es la madre tierra, y Gea se sentía muy sola para ese entonces ella decide darle identidad a alguien que sea tan grande como ella. Claro, la tierra tan grande, sí, tan poderosa, necesitaba alguien que esté acorde a ella, ¿cierto? Exactamente. ¿Y quién podía ser? El cielo. El cielo, muy bien. Lo único cielo que podía arrasar igual que ella era el cielo. El cielo. Y le va a dar el nombre de Urano. Gea y Urano entonces van a ser los creadores del universo y van a tener diferentes hijos. Ahí está escrito que van a tener en un principio los 12 titanes, después van a tener 3 cíclopes, que las cíclopes eran criaturas conocidas por tener un solo ojo, claro, ¿no? que son muy conocidas, ¿no? Sí, los exacto. cíclopes de un solo ojo. Y después los 3 hecatónquiros, que eran monstruos de muchas cabezas, de muchos brazos. Exacto, claro. Eran cosas más monstruosas. ¿Qué sucede con esto? Urano, pues, le gustaba tener mucho el poder y empezaba a tener miedito, cuiqui, de que le saquen todo ese poder que le había obtenido. Sí. Que encima lo obtuvo por Gea, o sea, no es que lo obtuvo porque él quiso, claro, lo obtuvo por Gea. Claro, tenía miedo de que los hijos a lo mejor lo pudieran destronar, ¿cierto? Exactamente. Entonces decide mandarlo a todos los hijos al Tártaro, que era el vientre de Gea, ¿no? Claro, Gea es la madre tierra. Exactamente. O sea que cada vez que tenía un hijo, Gea los enviaban a las profundidades, digamos, exactamente, ¿no? Los enviaban a las profundidades del Tártaro y ahí quedaban, con tal de que Urano sea el único poderoso en ese universo que había creado. Se resguardaba Urano, ¿no? Exacto. Del poder de los otros. ¿Qué decide hacer Gea? Decide hablar con sus hijos para que justamente puedan destronarlo, puedan terminar con esa maldad que estaba teniendo, pero claro, por supuesto que al ver a Urano, que era tan gigante, era como difícil verse a ellos ir contra el padre y que verse claro, así de grandes también, ¿no? Pero va a haber una excepción. ¿Por qué? Porque el hijo, uno de los titanes más chicos, Cronos, que se lo describe con que tenía una mente muy retorcida, era más malvado, va a animarse a enfrentar al padre, exactamente. Y va a enfrentarlo. Va a cortarle los testículos. Ahí lo vemos a Crono ahí. Exactamente, ahí lo estamos viendo. Cronos versus Urano ahí, sí, con esa hoz, ¿no? Sí, que le va a dar su madre Gea, y los va a tirar al mar. O sea, que le corta los genitales y los tira al mar. Exactamente. Y de ahí va a nacer una nueva deidad que es Afrodita, que la hemos conocido. Claro. Y ahí también se da cuenta del poder, tan conocida que es Afrodita, por supuesto. Claro, la diosa del amor, de la belleza. De la sabiduría, exactamente. Y de allí va a salir esa nueva deidad. Y ahí Urano se va a ver como... Claro, Urano no muere, pero bueno, pero pierde el poder, digamos. Pierde el poder, por supuesto. Exactamente. Y Cronos había prometido, ¿no? Liberar a sus hermanos. Pero el tema es que cuando vio a los cíclopes y a los hecatónquiros, no le gustó nada, entonces solamente liberó a los titanes. Claro, y en ese momento Urano, entonces es como que le pasa una maldición, ¿no? Sí, exactamente. A Cronos, le dijeron, bueno, lo que vos me hiciste a mí te lo pueden hacer tus hijos también. Exactamente. Así que bueno. Le pasa esa maldición justamente de que sea derrotado, tal como lo fue él, por uno de sus hijos. Claro, así que vivía temiendo eso todo el tiempo. Exactamente. Durante ese tiempo, Cronos va a estar gobernando el universo, va a ser quien reine, pero con ayuda de los titanes, ¿no? Van a devolver a los titanes a la vida. Ahora, esto sigue toda una historia, ¿no? Porque Cronos se va a casar con Rea, que es una otra deidad. Cronos, también, que es el dios del tiempo, podríamos decir. Tal cual, que, sí. En la astrología lo relacionamos con Capricornio, ¿no? Porque es el que te marca el tiempo, Cronos, ¿no? Cronología. Marca nuestro tiempo. Exactamente. Decir, bueno, ya van pasando los años y te va diciendo, bueno, ya vas creciendo, vas madurando. Así que ese es Cronos. Bueno, Cronos no maduró nunca. Porque se fue comiendo a todos sus hijos. Porque
Cronos se acordaba de esa maldición. De esa maldición, exactamente. Y ni lento ni perezoso Cronos va a decir, bueno, me voy a ir comiendo a todos los hijitos que vaya teniendo. Tucu, me los como, total, ninguno me va a derrotar. Claro. Entonces se va comiendo primero a Hestia, a Hera, a Deméter, a Hades, Poseidón. Claro. Y Rea, su esposa, va a decir, bueno, por lo menos uno de mis hijos tiene que quedar vivo. O sea que tuvieron como 5 hijos. Sí. Que son distintos dioses. Y bueno, y por último, el último es como que ella lo quiso engañar, o lo engañó a Cronos, exactamente. ¿No? Porque Rea le va a pedir justamente ayuda a Gea, la madre tierra. Y se va a llevar a este bebé, que es Zeus, al que tanto hemos sentido nombrar y tanto conocemos, ¿no? El rey de los dioses. El rey de los dioses. Exactamente, se le va a llevar a una isla. Y allí, bueno, lo va a acompañar. Se lo lleva a la isla de Creta, creo, sí, ¿no? Exactamente. Y ella como que tiene familia, digamos, en esa isla. Exactamente. O sea, Cronos ni enterado. No, Cronos ni enterado, él estaba en un viva la pepa reinando todo, que no tenía nada tampoco porque se comía a todos sus hijos, ¿no? Sí. Pero, exactamente. Zeus va a crecer ahí, se va a convertir en el dios que hemos conocido, va a tener su fortaleza y demás. ¿Y cómo lo engaña Rea? Dándole una piedra envuelta en pañales, ¿no? Que es el relato que cuando vuelve Rea al lugar ahí con Cronos, hace como que tiene un hijo, pero en realidad lo que le da una piedra y bueno, y Cronos se come la piedra y... Sin más, es un poquito más pesado nada más, me cayó un poquito más... Pesado y ya está. Y listo, nada más. Mientras tanto Zeus en la isla de Creta era protegido, era criado por su abuela y bueno, fue creciendo. Por supuesto. Y así se convirtió en un dios. En un dios que conocemos, que bueno, por supuesto que va a tener un plan para poder derrotar a Cronos. Claro. Le van a dar una poción mágica, que la realidad es que no, por lo menos en el relato que hemos leído de la autora, no explicita muy bien de qué era la poción y demás. Pero lo que sí va a hacer es que esta poción haga que Cronos devuelva a todos sus hijos. Claro. Y a todos los hermanos de Zeus, ¿no? Digamos que se fue tragando, es como que vuelven a la vida. Exacto. Yo me los imagino tipo el cielo cayendo todos los dioses. Sí, puede ser que uno cayéndose. Porque salen del cuerpo que y aparecen con vida. Así que ahí van apareciendo uno a uno todos los hijos. Exactamente. Sí. Y bueno, van apareciendo justamente todos los hijos, todos los hermanos que hemos conocido. Y cada uno va a estar relacionado, ¿no? Con alguna particularidad. Poseidón lo conocemos como el dios del mar, por ejemplo, ¿no? Y se van a vivir como al Monte Olimpo. Al Monte Olimpo, exactamente. Sí, ahí es como que están los dioses, digamos. Ahí están los dioses del Monte Olimpo, va a estar Zeus reinando allí. Y bueno, después más tarde se va a venir otra guerra, ¿no? Que es la guerra de titanes, que es conocida como la titanomaquia, ¿no? Que es algo también que tiene la mitología, ¿no? Esto de la guerra. Que vivían permanentemente en guerra, peleándose entre ellos. Una disputa por el poder siempre. Es decir, ahora... Así como fue Urano, fue Cronos, ahora Zeus también. Es como que, bueno, yo los liberé a todos ustedes. Es muy cíclico, ¿viste? Claro, como que yo los liberé a todos ustedes, así que, bueno, a mí me hacen caso. Exactamente. Por eso es el rey de los dioses. Por eso. Y eso es lo fascinante también de la mitología, ¿no? Sí. Esto de que van y vienen y es maravilloso, a mí me fascina, sí. Es más, nos costó un montón elegir un mito para porque la verdad que son todos tan lindos que no sabes con cuál quedarte. No, por eso. Pero bueno, como es el origen del universo, está bueno. Venía perfecto para trabajarlo. Sí. Y bueno, ¿podríamos ir nombrando qué te parece los dioses que vivían en el Olimpo? Ahora vamos a ver un cuadro que van a aparecer todos los dioses que vivían justamente... Bueno, algunos dioses de la cultura griega y cómo los nombramos en la cultura romana, ¿no? Y la representación. Son los mismos dioses, pero con distinto nombre, creo que es así, ¿no? Son similares. Bueno, Zeus es, según los romanos, es Júpiter. Hay una pequeña cosa que si se van a dar cuenta cuando ven el cuadro, es que los romanos le han dado nombre a los planetas que hoy y actualmente nombramos y conocemos. Claro, tal cual. Cada signo tiene su planeta regente. Exactamente. Así que, ¿qué te parece si vamos a ir relacionando el dios con el planeta regente? Bien. Bueno, Zeus es Júpiter para los romanos y es el dios del principal, el dios del cielo y el dios de los rayos. Bueno, que es el regente de Sagitario. Exactamente. Así que... Hera, que va a ser la esposa, ¿no? De Júpiter, es la diosa del matrimonio. Poseidón, llamada Juno por los dioses romanos. Tal cual. Poseidón es Neptuno para los dioses romanos y es el dios del mar. Bueno, este dios que es tan temible porque, bueno, cuando Neptuno Poseidón se enojaba, agitaba las aguas en el mar, así que las embarcaciones iban de un lado para otro.
era muy gruñón, tenía fama de muy gruñón y es el regente de Piscis. Sí, de Piscis. Del océano, o sea, nunca hagan enojar a un Piscis, porque cuando se enoja va a pasar un tipo Poseidón que... Tal cual. Que va a agitar el agua y... Sí. ¿Sabes qué estaba pensando? O sea, lo nombrados que son estos dioses, que incluso hasta en las princesas aparece Poseidón. Sí. Porque, por ejemplo, en La Sirenita, en Ariel, personas que consumimos esas películas, aparecen. Sí, tal cual. Sí. Cómo se ha traído, ¿no? Bueno, después está Ares, que para los romanos es Marte, que es el dios de la guerra. Claro, esto lo relacionamos con el signo de Aries, que son los guerreros. Ellos pelean y van por lo que quieren. Van al frente nomás. Van al frente. Sí, y tal bueno, cual. por eso en un bajo nivel de Aries podemos decir que son peleadores, Tal impulsivos. Pero bueno, ellos van atrás de su deseo, ¿cierto? Los guerreros. Después tenemos a Hermes, que es Mercurio para los dioses romanos, que es el dios de los viajeros y el mensajero también de los dioses. Claro, Hermes, bueno, es Mercurio es el planeta regente de 2 signos. De Géminis, que es tu signo. Que es mi signo. Y de Virgo. Géminis vendría a ser un Mercurio rápido, por eso los geminianos son rápidos, veloces. Pueden tener tenemos una respuesta rápida. Pueden ver 3 pantallas, hacer 3 cosas a la vez y tener millones de ideas. Y después tenemos el Mercurio de Virgo, que es más tranqui, que dice, bueno, yo siempre me voy a tomar mi tiempo. Tal cual. Así que ahí tenemos... Llegamos bien acá con el que nos está haciendo todo el operador. El operador. La parte técnica. La parte técnica. Y mejor que tiene que haber alguien en un equipo, claro, porque es el que te organiza todo. ¿Qué sería la vida sin los de Virgo? Sin Virgo, los virginianos. Seríamos un Géminis solo. Un caos. Sería un caos. Es como que nos trae a la realidad. Sí, da igual. Tenemos que nos baja un poquito a la realidad. Y bueno, ahí también tenemos a Afrodita, que no sé si nos nombramos. No, sí. Que es Venus, como me decías. Sí, la diosa del amor y la sabiduría, la belleza. Que nació de esa espuma, ¿no? Tal cual. Y que lo relacionamos con el signo de Tauro y de Libra. Así que a ellos les encanta Tauro, el placer por todas porque sé yo, escuchar buena música, comer algo rico, pasa todo por el cuerpo. Y, la estética incluso. La estética, y bueno, la parte estética de Libra es también que todo sea estético, armonioso, por eso son personas que se visten muy bien, que combinan todo. Si se van a vestir, se visten bien. Si comen, comen bien. Sí. Tal cual. Y bueno, tenemos a Hades. Y Hades, bueno, Hades es el maléfico, digamos. Si vemos la astrología antigua, se hablaba del benéfico de Júpiter y el maléfico de Plutón. Claro, de Plutón, que es el dios del inframundo, imagínate. Tal cual. Es como, yo me lo imagino como un pequeño infierno, ¿viste? Sí, y que así se lo ha mostrado en las películas incluso. Claro, como un infierno que ahí van los malos. Pobre hombre. Los malos y demás. Bueno, para como el signo, que también tiene fama de que son buenas personas, pero vos si estás enfrente a un Escorpio, el Escorpio es como tiene mala fama, hay que decirlo, tiene mala fama Escorpio. Bueno, Escorpio es justamente el planeta regente de Plutón, el planeta regente, y son esas personas que te miran, te ven y parece como que te desnudan con la mirada, es como que te están viendo, ¿viste? Lo que no ven los otros, un Escorpio te lo ve. Aparte, yo siempre digo un Escorpio siempre son un poco vengativos. En un bajo nivel, vamos a decir, un poco vengativo, en la cual dicen, bueno, yo... te mando al inframundo. Te mando al inframundo y ya está. Y ni te vas a enterar. No, cuando menos te lo esperes, pum. No te vas a enterar porque son así. Y sí. Bueno, ¿por qué traíamos esta colación? Que ahora más adelante lo van a ver en otro dibujito que hemos traído para simplificarlo un poco. Son cosas que aparecen aún hoy en la carta astral, ¿no? Por ahí Maga, que es astróloga, cada vez que vos haces una carta astral, todos estos planetas aparecen, ¿no? En cada una de las personas. Claro, y además, bueno, para completar la idea de los 12 dioses, podíamos nombrar los otros. Sí. Estos eran los 6 hijos que tenían, pero además había otros dioses. Había otros dioses también, como Artemisa, que es la diosa de la luna. La luna es muy importante para la astrología, porque bueno, es el regente de Cáncer, la luna.
Tal cual. Así que después estaba Hefesto, que también es muy conocido, lo hemos visto mucho en los dibujitos. Sí, me acuerdo que es el artesano, fíjate. que es el dios del fuego, que está con el fuego haciendo artesanías. Tal cual. Y también tenemos el Dionisio, que es muy conocido también, que es el dios del vino, de la celebración. Y bueno, estamos acá en este lugar donde se celebra, se toma vino. Se toma vino, se baila. Y también es el dios del teatro, así que bueno, Tal tendríamos cual. que tener acá una imagen de Sí, Dionisio. de Dionisio, ¿no? sí, sí. Que se ve mucho, Es muy vos que estuviste necesaria. en Mendoza se ve mucho, Sí. en las distintas, ¿cómo que se llaman? En las bodegas. En las bodegas, porque es el dios del Es vino. el dios del vino, sí, sí, es verdad. Tal cual. Por ahí que son tan muchas esculturas y cosas más ostentosas, sí se ha visto. Claro, sí, inclusive estos dioses los podemos, si lo buscamos, bueno, cada uno tiene sus elementos que lo identifican, que lo claro, identifican, sí, sí. ¿cierto? Ahí vemos en la imagen como, por ejemplo, bueno, Hestia el Sí, tal fuego, cual. Deméter las cosechas, la agricultura, Sí, sí. y así podemos ir nombrando a todos Tal cual. que se Y que así identifican. también, justamente, y volvemos a la misma, lo fascinante de la mitología, es que tiene una representación muy, muy puntillosa con los dioses, ¿no? Cada Sí. dios era el dios Es de muy algo simbólica y es también. muy simbólica, es muy tal simbólica. cual, sí, sí. Porque miramos a Poseidón, lo vemos enseguida con ese, no sé cómo Con se el llama, tridente. con el tridente. Por eso. Y bueno, y con esa cara de malo. Yo sí, digo, por eso sí, digo, me quedó grabado. si hoy a nosotros nos aparece un tridente, la figura, enseguida vamos a Poseidón. Automáticamente. Y es Es- automático cómo ha quedado eso y cómo Claro, claro, traspasa el tiempo, ¿no? Como esa... Es increíble cómo en el tiempo histórico con Cómo la mitología lo pasan va los trayendo años y a lo sí, mejor los relatos van cambiando, van variando. Tal cual. Pero queda. Algo siempre queda. Siempre, y siempre terminamos hablando Sí, sí. hablando de los distintos dioses. Sí, ¿no? siempre de los dioses y bueno, también comprender los dioses, justamente comprender lo que vos decías, ¿no? Claro, porque La en la carta. carta natal, que están los 12 signos de la carta natal, si conocemos y comprendemos a estos dioses y sabemos de cómo fueron Tal cual. en esa vida, ¿no? Misteriosa, en esa vida fantástica, por así decirlo, podemos comprender mejor la energía del signo. Tal cual. Así podemos entender bien que Aries, las personas de Aries son guerreras. Tal Y cual. son guerreras. Si ustedes conocen a alguien de Aries, van a ver cómo luchan y defienden Y van al frente y van al se frente ponen, y se ponen, y así que, y bueno, y así cada uno de ellos, ¿no? Claro, eso tal cual. Uno recuerda y asocia el signo con el dios o con el planeta regente, y bueno, y comienza a entender un poco más qué energía mueve ese signo, ¿no? Tal cual. Porque Yo siempre recuerdo que vos siempre decís, es que la carta astral es como nuestro DNI. sí, DNI energético. El DNI energético. Bueno, creo que comprender un poco esto que traemos a colación de la mitología, los dioses, Cómo la eran los cómo dioses. eran, toda la historia que conlleva, entender incluso nuestra propia carta astral, ¿no? Perfecto, sí, sí, entender de cuáles son las energías que transitan en nuestra vida, Claro. entender Sí, cada sí, una sí. de las casas. Y cómo- de lo- y claro, y en cada signo que tenemos a cada casa, ya que la astrología, bueno, en la carta natal tenemos las 12 casas, entender un poco cómo somos en cada área de nuestra vida. Tal cual. Porque en un área de nuestra vida vamos a ser guerreros. En No una, sé, en una claro. área. En otra vamos a ser tipo como Poseidón. Claro, tal ¿Viste? cual. Ahí vamos. Otro vamos a estar como en Hermes, comunicando, nos va a gustar comunicar sobre esa casa. O sea que todo tiene En que otros ver. seríamos más estéticos, quizás. Claro, Sí, sí. sí. Inclusive la mitología, la astrología tradicional, si bien uno después, bueno, la astrología, la que uno hace, la que hago yo en este momento es psicológica, Sí. pero tiene su origen todo en esa astrología, ¿no? Claro, En exacto. la cual los dioses eran personas muy importantes y se estudiaba mucho también, que está bueno que se vuelva también, Sí. cómo eran los dioses. Sí, a mí me parece fascinante poder recapitular un poco de historia de Y mitología, volver- de volver a bueno, Claro. ¿por qué se pensaba la carta astral así? ¿Qué tanto tiene esta mitología en la carta astral de hoy? Cómo se relaciona. Y si bien tenemos como yo siempre digo, 3 signos importantes, bueno, somos todos los signos. Somos un poquito de cada Somos un cosita. poquito Somos de un todos popurrí. los signos, un popurrí. Bueno, me encantó. Así que si Jen. no entendieron, a ustedes, vayan a hacerse la carta astral. Sí, vayan a hacer esa carta. Que van a Y se entender de van a los dioses. Y se van a entender mucho mejor. Sí. Yo digo, con la carta natal comprendí cómo soy. Pero no para decirme o para predecir lo que me va a decir, sino cómo yo me voy a manifestar. Tal cual. Y conociendo la carta natal, yo puedo cambiar y ver qué cosas me benefician, por así decirlo. Otra perspectiva.
y otras cosas que yo sé que no, Sí, que vibrando bajo, o sea, no es por ahí, digamos. claro. Tal cual. Bueno, gracias Jerry, me encantó que hayas venido Por hoy a favor, conversar un conmigo sobre placer. la mitología, un tema a mí que me fascina, me Sí, a mí encanta la de verdad todos también. los tiempos, así que bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Bueno, un placer.